Y pasamos al segundo ejercicio. Vale, aquí tenemos un circuito en el que hay que calcular sus corrientes. Pues a ver, para hacer esto vamos a aplicar el método de mallas. Para ello tenemos que identificar las mallas que nos interesan, que van a ser estas dos, esta y esta. Ahora, a cada una de estas mallas tenemos que asignarle un sentido aleatorio a la corriente. Pues por ejemplo, vamos a decir que esta es la I1 y que va así, en el sentido horario, y la I2 también. Y ahora, para cada una de las mallas vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos decía que la suma de los voltajes producidos es igual a la suma de los voltajes consumidos en esa malla. Vale, entonces ya vemos que en un miembro de la ecuación tenemos que poner los voltajes de las pilas y en el otro los voltajes consumidos en las resistencias. Teniendo en cuenta que un voltaje positivo para una pila se va a considerar cuando la corriente la atraviese de menos a más, y ese voltaje va a ser negativo cuando la corriente atraviese a la pila de más a menos. Entonces, empezamos. Para la primera malla, primero tenemos que ver qué ocurre con las pilas. Vemos que, en este caso, todas son atravesadas por la I1 de menos a más, así que todos sus voltajes van a ser positivos. 4 más 7 más 5. Y ahora en el otro miembro ponemos los voltajes consumidos en las resistencias. Pues a ver, aquí tendríamos 8 y 1 para esta resistencia, más 4 por... Vemos que esta resistencia es especial porque por ella pasan dos corrientes, en sentidos contrarios. Cuando esto ocurre tenemos que considerar una corriente positiva y otra negativa. Y vamos a decir que la positiva es la corriente de la malla que estamos analizando. Es decir, en este caso la positiva va a ser la I1 y la negativa va a ser la I2. Y bueno, después más 2 y 1 por esta resistencia. Bueno, ahora solo hay que simplificar esto un poco y ya tendremos la primera ecuación del sistema. Pues aquí tendríamos 16, que es igual a ver, por parte de las I1 tenemos 8 más 4 más 2, 14. Y por parte de las I2, menos 4 y 2. Esta es nuestra primera ecuación. Ahora nos queda hallar la segunda. Para ello vamos a volver a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en la segunda malla. Entonces, vemos que en este caso los dos voltajes producidos en las pilas son negativos, porque la I2 las atraviesa de más a menos. Entonces quedaría menos 2 menos 5. Y esto es igual a los voltajes consumidos en las resistencias. Pues para esta resistencia nos quedaría 8 y 2. Y para la otra, para esta de 4 ohmios, vemos que volvemos a tener el mismo caso de antes, que por esta resistencia pasan dos corrientes. Entonces ahora la positiva va a ser la I2 porque estamos con su malla y la negativa va a ser la I1. Entonces, simplificando la ecuación, nos quedaría menos 7 es igual a menos 4 y 1 más 12 y 2. Y bueno, ya tendríamos nuestro sistema y ahora solo habría que resolverlo. Vemos que los dos valores de corrientes nos han dado que la I1 es 1,08 amperios y la I2 menos 0,224 amperios. Que esta corriente nos haya dado negativa significa que nos hemos equivocado con su sentido. Entonces, ahora ya hemos acabado los cálculos del sistema, ahora ya sí podemos cambiar el sentido de la corriente, como vemos aquí. Vale, pero realmente nos queda calcular una corriente más, porque hemos calculado la I1, que es la que va por esta rama, la I2, que es la que va por esta rama, pero nos queda hallar la I3, que es la que va por esta rama. Entonces, para poder hallar la I3 tenemos que tomar un nodo y aplicar sobre él la ley de corrientes de Kirchhoff. Por ejemplo, si tomamos este nodo, ya vemos que la I1 sale de él, la I2 también sale, entonces la I3 tiene que entrar. Y, de hecho, la I3 va a ser igual a la I1 más la I2. Y entonces, si resolvemos esto, nos da que la I3 tiene un valor de 1,3 amperios. Y ahora ya pasamos al último ejercicio. Tenemos este circuito y hay que calcular sus corrientes. Pues a ver, vemos que ahora tenemos tres mallas que nos interesan para aplicar el método de mallas. Serían esta, esta y esta. Vamos a volver a hacer lo mismo. Entonces, una vez identificadas las tres mallas que nos interesan, tenemos que asignarle un sentido a las corrientes que las atraviesan.
Por ejemplo, vamos a decir que esta es la I1 y que va así, esta es I2 y esta es I3. Ahora, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff para cada una de las mallas. Comenzamos por la primera. Pues a ver, vemos que solo tenemos un voltaje producido porque solo hay una pila. Y además, la corriente la atraviesa de menos a más, así que su voltaje es positivo, más 15. Y esto es igual a los voltajes consumidos en las resistencias. Pues a ver, tenemos aquí una de 8 ohmios y vemos que la atraviesan dos corrientes en sentidos contrarios, así que vamos a decir que la I1 es la positiva y la I3 es la negativa. Luego, aquí tenemos otra resistencia de 3 ohmios, que daría 3 por I1 menos I2. Y ya está, ahora solo hay que simplificar un poco la ecuación. 15 es igual a 11 I1 menos 3 I2 menos 8 I3. Ahora, segunda malla, volvemos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. No tenemos voltajes producidos porque no hay una pila en esta malla, así que el primer miembro nos queda como 0. Y ahora, en el segundo colocamos los voltajes consumidos en las resistencias. Pues a ver, para esta resistencia nos quedaría 2 I2, para esta de aquí 3 por I2 menos I1, y para esta de aquí 5 por I2 menos I3. Vale, ahora simplificamos. 0 es igual a menos 3 I1. Ahora por las I2 tenemos aquí 2 y aquí 5, entonces 7. 7 y 2. Ah, no. 2 más 3 más 5, 10. 10 y 2. Y ahora por parte de las I3 solo hay por aquí menos 5 y 3. Vale, y ahora ya solo nos queda la última ecuación, que la vamos a sacar al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en la tercera malla. Pues a ver, otra vez no tenemos pilas en esta malla, así que los voltajes producidos es 0. Luego, voltajes consumidos en las resistencias. Pues aquí tenemos una de 10, 10 y 3. Aquí hay una de 5, 5 por I3 menos I2. Y luego aquí hay una de 8, 8 por I3 menos I1. Simplificamos y esto nos queda que 0 es igual a menos 8 y 1, menos 5 y 2, y por parte de las I3, 10 más 5 más 8, 23. 23 y 3. Y este sería nuestro sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora solo hay que resolverlo, por el método que queramos. Y entonces vemos que al final estas son nuestras 3 corrientes, I1, I2 e I3. Todas son positivas, así que no hay que cambiar ningún sentido de corrientes. Vale, entonces ya hemos hallado 3 de las 6 corrientes que hay en este circuito. Sabemos que hay 6 corrientes porque hay 6 ramas. Entonces, las corrientes que hemos calculado son la I1 que va por esta rama, la I2 que va por esta rama y la I3 que va por esta rama. Pero nos queda calcular la I4, la I5 y la I6. Para ello vamos a tomar varios nodos y calcular, y aplicar sobre ellos la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, si tomamos este nodo podemos hallar la I4. Vemos que al nodo entra la I1 y salen de él la I3 y la I4, así que I1 es igual a I3 más I4. Despejamos I4 y nos da 1,41 amperios. Luego, si tomamos este nodo podemos hallar I5. La ley de corrientes de Kirchhoff nos quedaría como I3 más I5 es igual a I2. Despejamos I5 y nos da 0,18 amperios. Y por último, para hallar I6 vamos a tomar este nodo. Al nodo entran la I2 y la I6 y sale de él la I1. Entonces la ecuación nos quedaría así. Y si despejamos I6 nos da 1,23 amperios.